Buen día mis hermanos, bienvenidos a meditar juntos la palabra de Dios, un tiempo especial para poder estudiar y meditar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y poder entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la palabra de vida, la palabra de esperanza y fortaleza para el pueblo de Dios. No olvidemos lo que dice el Salmo 119-105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. El Señor les bendiga, bienvenidos. El tema en el que vamos a meditar hoy se titula Crea en mí un corazón puro y está basado en el Salmo 51. Salmo 51. Principios de Dios para vida eterna. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de verdades absolutas que no se pueden negociar. Y estas verdades absolutas son extraídas de la palabra de Dios. Por eso cada vez que nosotros meditamos la palabra, debemos entender que esa palabra no es la del periódico, no es la de la revista, sino es la palabra de Dios. En este tema vamos a enfatizar lo relacionado con la comunión con Dios. Todos los hijos de Dios padecemos de debilidades. No hay debilidades similares en las que todos estemos inmiscuidos. Cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes debilidades, y en esas debilidades todos los hijos somos llamados a avanzar, a perseverar en la maratón cristiana. Ahora, con frecuencia nosotros pecamos y todo tipo de pecado es contra Dios. Y en ese momento, mientras el pecado esté habitando en nuestras vidas, nuestra comunión con Dios se daña, se empieza a quebrantar. No hay paz en mi corazón, en nuestro corazón. Y si somos realmente hijos de Dios, no vamos a estar tranquilos mientras arreglemos cuentas para con Dios. Y este tipo de pecado puede ser cualquier pecado de los que están nombrados en la palabra. Lo cierto es que en esta maratón cristiana, en la vida cristiana, nosotros pecamos de diferentes maneras. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es la solución? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando está viviendo de una manera desordenada? Cuando está viviendo de una manera pecaminosa o cuando he cometido algún tipo de pecado. Y los principios que nos da la Biblia es, en primer lugar, que el pecado debe ser confesado. Sí, debe haber la confesión del pecado y también el abandono del pecado. Confesión y abandono. Confesión y abandono. Entonces, como resultado de esas acciones, vamos a poder obtener el perdón de Dios. Y aquí tenemos que tener bien en claro estas acciones que están basadas en la Biblia. Mientras nosotros no confesemos nuestro pecado o nuestros pecados, nosotros no vamos a poder tener paz para con Dios. Es un estorbo que está ahí y que no va a desaparecer. Pero simplemente cuando nosotros confesamos al Señor nuestros pecados, no basta solo con hacer eso, sino también tiene que haber el abandono del pecado. Ahora, este abandono no solamente se requiere de una fortaleza personal o un pensamiento positivo, sino que se requiere del poder de Dios obrando en nosotros. ¿Sí? Entonces, basados en la vida del rey David, sí que en muchos textos se habla acerca de él, nosotros vamos a meditar en este tema sobre la vida de este gran siervo de Dios. Y nos dice la Biblia que la vida de David se caracterizó
por tener un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, David era una persona que obviamente no era perfecta, pero era una persona que cada vez más crecía en integridad y era una persona justa como un hábito de vida y por sobre todo tenía un gran amor por Dios. Es el conocido el cantor de Israel y este gran siervo de Dios, el segundo rey de Israel del Reino Unido, pecó contra el Señor y marcó un antes y un después en su vida. Y marcó un antes, ¿sí? Y un después en su vida. Entonces, cuando vemos la vida de David, nos encontramos con un siervo que fue un hombre de gran fe y que en una determinada parte de su vida, David cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo Urías para ocultar su pecado. Eso lo tenemos relatado en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Y ahí se nos dice de que David cayó en pecado. El primer pecado, el adulterio, y producto de este, el asesinato del esposo de Betsabé. Entonces, si mientras David no abandonaba, no confesaba y abandonaba su pecado, pues él iba a seguir de largo en el cometimiento de otros pecados. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. En el caso de David, una vez que cometió el adulterio, él no paró y no confesó y no se arrepintió, sino que él hizo lo que acabamos de mencionar, sí, relatado en 2 de Samuel 11 y 12. Obviamente, él trató de ocultar su pecado delante de la gente, pero prácticamente delante de Dios, imposible. Entonces, la gente podría decir, inclusive nosotros mismos, aquel joven de fe que mató a Goliat y que escribió salmos y que fue un hombre de ejemplo, un hijo obediente, un rey fiel al Señor, ¿pecó de esa manera? La respuesta es sí, pecó de esa manera. Este gran siervo de Dios pecó de esa manera, sí, sí pecó. Seguía siendo un ser humano, seguía teniendo las debilidades que comúnmente nosotros tenemos. Entonces, como Dios no podía estar indiferente a esta realidad, ¿qué es lo que pasó? Dios le confrontó a David y la palabra nos dice que envió, ¿sí?, al profeta Natán para que hablase y lo confrontara a David de parte de Dios. Entonces en 2 de Samuel 12:7, Natán conversa con David y le cuenta una parábola de un acto de injusticia de un hombre rico hacia una persona muy pobre. Y David reacciona de una manera airada contra esa persona y dice que esta persona merece la muerte, etcétera, etcétera. Y David es el propio hombre que se juzga a sí mismo y por eso aquí resaltando la palabra, Natán concluye diciendo, tú eres ese hombre. Como podemos notar ahí, tú eres ese hombre. Entonces, esta acusación no era de Natán, sino era de parte de Dios, ¿sí? Entonces, Dios le dice a David, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal
delante de sus ojos, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar es que el pecado que había cometido David, ¿sí?, había sido producto del menosprecio. Tenemos aquí el menosprecio de la palabra del Señor. Esa es la raíz del problema. Nosotros podemos pasar acusando, excusándonos, echando la culpa a otra persona y diciendo por esta persona hice esto, por la otra persona, pero realmente la raíz que está diciendo Dios de cualquier pecado que nosotros tenemos es porque menospreciamos la palabra del Señor. Y este era el caso de David, ¿sí? En 2 de Samuel 12:10, en cambio, le dice: ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia. Entonces, lo que está enfatizando acá, en cambio, es que todo pecado tiene su consecuencia. Todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, mientras el siervo, la sierva de Dios, se mantenga ahí en su estilo de vida, pues prácticamente ese pecado lo va a hundir más y más. ¿Por qué? Porque si no quiere confesar, si no quiere abandonarlo, pues prácticamente lo que va a pasar es que esta persona empieza a dejar de tener la dirección de Dios en su vida. Entonces, cuando Natán lo confrontó, ¿qué es lo que pasó en la vida de David? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? David reconoció su pecado. Sí, David reconoció su pecado. Esto es parte del arrepentimiento. En el verso 13 contesta David diciendo: reconozco que he pecado contra el Señor. Reconozco que he pecado contra el Señor. Puede ser un mal pensamiento, puede ser la ofensa hacia una persona, hacia un grupo de personas, la ofensa hacia la iglesia. Todo pecado en sí, en su raíz, es contra Dios. O sea, de las personas nosotros podemos escaparnos y podemos escondernos y aparentar arrepentimiento, pero delante de Dios jamás. Entonces David fue confrontado con poder, y siendo que este varón era un hombre conforme al corazón de Dios, él reconoció su pecado y obviamente lo abandonó, a diferencia de otros hombres en la Biblia que no hicieron lo mismo, como por ejemplo el primer rey de Israel, Saúl. Y en el Nuevo Testamento también tenemos a Judas y otras personas, varones y mujeres nombrados, que cuando se les confrontó o cuando Dios les habló, no quisieron saber nada de reconocer su pecado, quisieron morir en su propio pecado. Entonces, como resultado de su arrepentimiento, dice la Biblia que Dios lo perdonó. Sí, Dios perdonó a David. Y ahí tenemos lo que dice en el verso 13 mismo: y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. El corazón quebrantado de David estaba sumido en la desesperación, en el dolor de que había ofendido al Señor. Eso es lo que marca la diferencia con un hijo que ama al Señor y con otro que ha perdido su amor para con Dios. En sí, no estamos hablando de la vida cristiana en donde no se comete ningún pecado, sino que estamos hablando de que una vez que un creyente comete algún tipo de pecado, esta persona, como David, sabe reconocer que ha pecado. Sabe reconocer que ha pecado. Entonces, producto de este arrepentimiento y también de la restauración que Dios fue haciendo en su vida,
Él escribió el Salmo 51 en el que estamos meditando, junto al Salmo 32 donde expresa su dolor de haber ofendido a Dios. O sea, hubo un tremendo quebrantamiento que los llevó a abandonar su vida pecaminosa. ¿Sí? Entonces, aquí es donde David expresa lo que yo llamo la oración del pecador. Y miremos lo que dice en el Salmo 51:4. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Aquí tenemos las palabras de un hombre arrepentido. O sea, el pecado en sí no era tanto contra eh, contra Betsabé, contra Urías. Entonces, David dice que solo contra ti y solo contra ti he pecado. O sea que cuando nosotros armonizamos el resto de la escritura, podemos ver que la ofensa que cometemos contra otras personas de la familia, del vecindario, del trabajo, es una ofensa que es directamente dada para con Dios. ¿Sí? Posiblemente la otra persona no tenga problema en la ofensa que le hayamos hecho, pero el problema ya está para con Dios. ¿Sí? Entonces David reconoce su pecado en el verso 4. También en el verso 10, él ora diciendo: Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. Esta es la oración de un hombre arrepentido. Es la oración de una persona que quiere arrepentimiento y que quiere estar en paz para con Dios. Aquí entonces tenemos la oración de este hombre: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. En el arrepentimiento hay bendición del cielo. En el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, o sea, cualquiera que es orgulloso, ¿qué va a pasar? Será humillado. Son las palabras de Jesús. Y el que se humilla, ¿qué va a pasar? Será enaltecido. Es la palabra de Dios. Es lo que va a pasar en la vida cotidiana. Ninguna persona orgullosa es acepta delante de Dios. Porque el orgulloso, ¿qué es lo que hace? Rechaza la reprensión de Dios. Rechaza la corrección de Dios. Cuando alguien quiere hacerle ver que está mal, lo manda hablando. Rechaza. Tiene un corazón imponente, un corazón prepotente, ¿sí? Y por eso cuando él también escribe, el rey David escribe el Salmo 32, versos 1 y 2, él dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en él que no hay engaño. Entonces hay una bendición tremenda cuando nosotros de alguna manera hemos ofendido al Señor y venimos ante Él con arrepentimiento y le decimos: Señor, perdona, he ofendido tu nombre. Ayúdame, Señor, para poder abandonar mi pecado. Entonces fijémonos, amigos y hermanos, que esto es un reto de personas que aman a Dios. Posiblemente a mí no me importe lo que opinen los demás, o a usted no le importe, pero ese no es el asunto. El punto es que cómo está nuestra vida para con Dios. Si hoy tengo que partir a su presencia, ¿partiré en paz? ¿Partiré con un corazón orgulloso? ¿Con un corazón humillado? ¿Cómo está nuestra vida para con Dios? En el caso del rey David, Dios le perdonó. Sí, tuvo algunas consecuencias que soportar durante el resto de su vida a partir de este tipo de pecado que cometió.
Pero en todo eso, o sea, la presencia de Dios, la guía de Dios, el poder de Dios no se apartó de David. E inclusive nosotros tenemos en la genealogía del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 1, como el rey David, este siervo pecador, pero a la vez arrepentido, forma parte del linaje humano de donde viene el Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, les animo para que en este día nosotros podamos arreglar cuentas para con el Señor. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor nos bendiga. Adelante en la obra del Señor.